El séptimo laberinto. Y para hablarnos de ese tema, de qué es la realidad, vamos a tener como varias aproximaciones. Vamos a tener la de dos físicos teóricos, la de un budista, profesor de budismo, también la de una doctora en filosofía. Vamos a tener en la primera media hora del programa como invitado desde Washington a Marcos Allende. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy grande para todos. Bien, aquí ya viendo cómo se pone el sol, que ya los días son mucho más cortos, así que ya está entrando la luz un poco rojiza. Y pues nada, encantado de estar con ustedes esta tarde y de compartir aquí pues algunos pensamientos, ideas. Excelente. Oye, encantado. Este es un programa realmente interesante y Eduardo y Marcos, preparándome para esto porque realmente el tema es un reto, sobre todo para aquellos que no somos físicos y muy particularmente para aquellos que no somos filósofos. Y entonces me encontré muchas sorpresas, incluyendo algunas cosas que yo mismo me preguntaba, pero que como me lo preguntaba a mí mismo, difícilmente iba a tener respuesta, y yo creo que esta es precisamente la oportunidad de encontrar esa respuesta con los invitados de lujo que hoy tenemos. Sí, antes de comenzar las primeras preguntas a Marcos, yo quiero comentar, él es graduado en física en la Universidad de Oviedo, Asturias, y cursó estudios superiores en física teórica en el Instituto de Física Teórica de Utrecht, en Holanda, y en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo su máster en física teórica. También trabajó como fellowship en el CIEMAT, un proyecto de neutrinos llevado a cabo en el CERN. Para quienes no saben qué es el CERN, es el acelerador de partículas que entiendo está en la frontera entre Suiza y Francia. Así es. Es un proyecto extraordinario que ha permitido hacer recientemente descubrimientos muy importantes para la física. Y también actualmente vive en Washington y es consultor de un organismo internacional en estas y otras materias sobre las que vamos a conversar con él hoy. Luis. Así es. Yo creo que vamos a comenzar de una vez preguntándole, ¿qué es la realidad? ¿Existe la realidad? Bueno, esa es una gran pregunta. Luis, decías que hoy vamos a encontrar las respuestas. No sé si alguien las va a dar, desde luego yo no las tengo, pero podemos explorar un poco cuáles son algunas de las cosas que dice la ciencia, ¿no? Quiero dejar claro antes que nada que como decía, ¿no? Estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí hoy, porque al final creo que todos los que estamos un poco hoy hablando de este tema compartimos un interés más personal que otra cosa en este tipo de preguntas, ¿no? En mi caso, este tipo de preguntas y la búsqueda de sus respuestas fue lo que me llevó a estudiar la carrera de física, el entender un poco más dónde vivimos, por qué vivimos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Dicho eso, pues también decir que hoy en día yo me dedico un poco más a lo que es pues aplicaciones digamos, de la ciencia y la tecnología en proyectos, ¿no? No trabajo tanto en el análisis, digamos, mi día a día no es el estudio de la física o digamos, la filosofía de la ciencia, y hago esto, a veces publico algunos artículos, como recientemente. De hecho, creo que por eso contactamos un poco con Eduardo, casi a nivel más personal, ¿no? Para poner un poco el disclaimer de que seguro que habrá personas mucho más versadas en el tema que podrán dar una opinión más veraz, quizás. Desde mi punto de vista, a mí me interesa mucho la visión de la realidad que trajo la mecánica cuántica a principios del siglo XX, que es una visión de la realidad que se contraponía mucho a lo que los científicos pensaban, ¿no? Einstein tenía pues una visión de la realidad, como mucha gente sabe, de un universo estacionario, es decir, el universo había existido siempre con el tamaño que tenía y existiría siempre con ese mismo tamaño y esas mismas condiciones.
y Einstein creía también en el concepto del determinismo. Determinismo quiere decir que si nosotros conocemos todas las por decirlo así, posiciones y velocidades de las partículas del universo en este momento, podemos determinar cuáles serán las posiciones y las velocidades de todas las partículas del universo dentro de 5 minutos, dentro de 5 años o dentro de 1 millón de años. Es decir, hay, o sea, el destino, por así decirlo, por dar una visión un poco más filosófica, el destino está escrito porque todas las cosas, digamos, hay una relación bien establecida entre lo que está pasando en este instante y lo que va a pasar en otros instantes, ¿no? Esa era la visión de la realidad de Einstein. Con sus propias teorías, Einstein se dio cuenta de que su realidad no estaba alineada con la ciencia, ¿no? Es decir, Einstein publica la relatividad especial en 1905 y la teoría de la relatividad general en 1915. Y primero, con la teoría de la relatividad especial, Einstein ya se está empezando a dar cuenta de que hay cosas que son, relativas, ¿no? Que era algo que la gente no sabía. Es decir, el concepto de que la física dependía del observador ya venía del siglo XVI, pero el concepto de que las distancias podían realmente contraerse, o el tiempo podría pasar más rápido o más despacio, o la luz podría, viajar a velocidades diferentes o no, era algo que la gente no se había cuestionado tanto y que Einstein pone sobre la mesa en 1905 cuando empieza a analizar ciertos experimentos, particularmente el de Michelson-Morley de 1890, ¿no? Entonces, bueno, con esta primera teoría de la relatividad especial, Einstein, demuestra que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores y eso hace que haya otras cosas que no sean constantes para todos los observadores. Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial nos dice que la simultaneidad es relativa. Es decir, que si por ejemplo hay dos personas que van dentro de un tren y hay un láser que, lanza luz a ambas velocidades hacia en la dirección de estas dos personas que están una enfrente de otra en una mesa, dentro de un tren, estas dos personas, como el láser está en medio, van a coincidir en que la luz ha llegado a la vez a las dos posiciones, ¿no? Que ven la luz al mismo tiempo. Entonces, para ellos, la luz ha llegado simultáneamente a ambos puntos. Ahora, una persona que está fuera del tren y que está viendo el tren moverse, está viendo que en la dirección en la que viaja el tren, si el tren está viajando hacia el norte y el láser viaja hacia el norte y hacia el sur dentro del tren, evidentemente para la persona que está fuera del tren, la luz va a llegar antes al detector que está en el sur, porque el tren se está moviendo hacia ahí. Entonces, la persona que está fuera del tren, para él, en su realidad, en su observación de la realidad, la luz llega primero a un detector que al otro. Eso quiere decir que la simultaneidad se rompe. Y si analizamos un poco más las matemáticas detrás de lo que implica esta teoría, vemos que de hecho lo que nos dice es que el espacio se contrae. Es decir, para el observador de fuera, el espacio o la longitud del tren es diferente a la longitud del tren para los de dentro. No es que vaya tan rápido o tan despacio que no pueda medirlo con igual precisión. No, es que en su realidad la distancia es distinta, la distancia cambia. Entonces, Einstein nos empieza a meter estas ideas en 1905, que luego en 1930, con las primeras interpretaciones de la mecánica cuántica, todavía se revolucionan mucho más, ¿no, Raúl? Creo que ibas a decir algo. Sí, Marco, digamos que ese gran cambio fue pasar de la realidad absoluta o de una realidad absoluta a relativizar las realidades de todas las personas de acuerdo a lo que el observador está viendo, ¿no? Entonces, definitivamente vemos que año a año se van haciendo nuevos descubrimientos, no que modifican totalmente la realidad, pero sí nuestra percepción sobre ella. Podemos nosotros acordar de que hay algunos elementos básicos en la realidad desde el punto de vista científico. Exacto. Esa es la gran pregunta, la pregunta clave, ¿no? Y eso es justamente lo que es importante sacar de la teoría de Einstein, de la relatividad especial. Mucha gente piensa que las teorías de la relatividad lo que nos dicen es que todo es relativo. Y no, la teoría de relatividad de Einstein, en particular la relatividad especial, lo que nos dice es que hay cosas que son relativas y hay cosas que no. Por ejemplo, la velocidad de la luz no es relativa, es constante para todo el mundo. Es decir,
todos los observadores, todos los seres conscientes que son capaces de observar la luz y medirla, van a coincidir en que la velocidad de la luz es siempre es c, ¿no? En el vacío, en otros medios se ralentiza, pero todos los observadores coinciden en eso. Y lo que nos enseñó la teoría de Einstein es que la realidad se modifica, es decir, las distancias se contraen, los eventos cambian, la simultaneidad es relativa, de manera que para todos los observadores la luz siempre viaja a la misma velocidad. Y eso es el hecho curioso que nos enseñó Einstein, ¿no? Sí. Hay dos cosas que quería preguntarte porque de lo que yo estoy entendiendo. En primer lugar, nosotros necesitamos ser observados para que se produzca una realidad. Porque en la lectura hay cosas que evidentemente yo no soy físico, pero ¿por qué no existen hechos objetivos? Es decir, yo estoy mirando algo y leía en algún lugar el caso de la pelota. Puedo estar mirando una pelota de golf y para mí es una pelota de golf, pero hay otras personas que tienen una percepción distinta que pudiera ser que la pelota de golf no sea tal, sino que sea una fruta u otra cosa. Pero ahora nosotros tenemos que ser observados para que esa realidad sea o igual o distinta. Bueno, yo creo que yo creo, Luis, que has tocado dos conceptos que son muy interesantes, pero que son distintos. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. O sea, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad. Okay, ¿no? okay. Es decir, la ciencia, digamos, o las teorías científicas, al menos en física, tratamos de entender primero si hay una realidad, ¿no? Al margen del observador, y ahí está el concepto del realismo, que ahora podemos ver con un poco más de profundidad. Y luego, digamos, cómo o cuáles son las medidas sobre esa realidad y los resultados de esas medidas que un individuo puede hacer, un observador, ¿no? Entonces, en física, en ciencia, lo primero que hace uno siempre es determinar un marco de referencia. Es decir, yo soy este observador, estoy pues en este punto del espacio-tiempo y en este instante, ¿no? O en este punto y en este instante del espacio-tiempo, digamos, este es mi laboratorio, que puede ser, por ejemplo, ahora mi habitación, y yo en mi habitación estoy observando una silla y voy a medir cuál es la longitud de la silla. Eso es hacer ciencia. Marco, claro. Te confieso, yo me preparé esta semana y la lista de preguntas es grande porque es un tema fascinante, te diría yo. Por ejemplo, el caso de las computadoras cuánticas, el mismo hecho de percibir la realidad en una computadora que puede desarrollar el 3D a la perfección y puedes ver realidades totalmente distintas. Pero bueno, quisiera que continuaras con esa extraordinaria explicación que nos estabas dando. Muchísimas gracias, Luis. Gracias también, Eduardo. Creo que un poco lo que estaba contando es que es muy importante diferenciar entre, digamos, el concepto de realidad, la observación de la realidad y luego la percepción de la realidad, ¿no? Son cosas diferentes. Un concepto que es muy importante en física es el concepto del realismo. El realismo consiste, o la definición del realismo es, existe una realidad con independencia del observador, y eso no quiere decir que si el árbol suena cuando se cae, ¿vale? O mejor dicho, eso no responde a la pregunta de si el árbol suena cuando no hay alguien para escuchar, que es algo que se dice muchas veces, ¿no? Es decir, si un árbol se cae en una realidad que verdaderamente existe, el árbol va a producir unas ondas sonoras y esas ondas sonoras van a estar ahí. Por lo tanto, está sonando aunque nadie lo esté escuchando. Ahora, la pregunta va un poco más atrás. La pregunta es, en un universo en el que no hay ningún ser consciente para observarlo, ¿existe ese universo? Y esa pregunta ya es un poco más compleja de responder, ¿no? Acorde a la ciencia y a la mecánica. Entonces, si queréis, para llegar un poco a ese tipo de cuestiones, podemos seguir el orden digamos, cronológico de los eventos, ¿no? de Einstein en la mecánica cuántica, porque, digamos, un poco lo que Einstein nos estaba enseñando, como decía, es que hay cosas relativas y cosas no relativas. La cosa no relativa es la velocidad de la luz, ¿vale? Y eso hace que la simultaneidad y otros fenómenos sean relativos. Luego, con estas ideas iniciales de Einstein, se empiezan a realizar unas observaciones, porque también los instrumentos científicos mejoran y se pueden hacer experimentos mucho más precisos en los laboratorios.
Entonces se empiezan a hacer unas medidas que empiezan a revelar resultados sorprendentes sobre la realidad microscópica, como por ejemplo la catástrofe ultravioleta y otros fenómenos similares, ¿no? La radiación de cuerpo negro. Y este tipo de fenómenos inspiran una nueva teoría física que se llama la mecánica cuántica, que es una teoría que se construye pues, a lo largo de entre el 1900 y el 1930 y se empieza a interpretar pues, a partir de 1925, ¿no? Y ahí empieza pues Schrödinger, que todo el mundo conoce por el famoso gato, Heisenberg, Pauli, Dirac, bueno, Dirac es un poco más adelante, Max Born y otros, y empiezan a generar un poco ciertas ideas. Entonces, básicamente la mecánica cuántica lo que hace es introducir conceptos como la superposición y el entrelazamiento. Estos dos conceptos son conceptos muy importantes que están, por cierto, detrás de la computación cuántica que mencionabas ahora, Luis. Y básicamente estos conceptos lo que hacen es decir que el mundo microscópico funciona totalmente, la realidad microscópica funciona totalmente diferente de la realidad macroscópica. Es decir, la realidad microscópica, digamos, ocurren ciertos fenómenos ahí, a esas escalas, que no se reproducen a la escala macroscópica. Por ejemplo, en el mundo microscópico, una partícula puede estar en varias posiciones al mismo tiempo. Es decir, cuando hablamos de que los electrones en los átomos están no en órbitas perfectas, sino en orbitales, ¿vale? No es que haya, digamos, una esfera con una cierta forma donde está el electrón, no. Es que hay una nube de probabilidad de dónde puede estar el electrón. Y el electrón puede estar aquí con un 20% de probabilidad, allí con un 50%, y es el observador, en el acto de medir, que es un fenómeno que se llama la decoherencia, es el que genera la realidad que ya a partir de ahí es coherente. Es decir, previo a la observación del observador, puede haber una superposición de realidades. Interesante. Que se llaman una superposición de realidades coherentes, y en el momento en que se realiza una observación o que ocurre algún proceso que rompe ese conjunto de realidades coherentes, se produce el fenómeno de la decoherencia, que consiste en pasar de un conjunto de realidades coherentes a una única realidad coherente, que a partir de ahí sí ya es consistente y evoluciona en el tiempo de manera determinista. Entonces, esta mecánica cuántica que empieza a realizar estas interpretaciones empieza a levantar cierta disconformidad en algunos científicos como el propio Einstein, ¿no? Porque su visión de la realidad está empezando a estar muy en contradicción con sus propios descubrimientos y los de sus colegas. Y una de las cosas que rompe la mecánica cuántica por completo es el concepto del determinismo. Es decir, la mecánica cuántica, con esto de los estados coherentes y el fenómeno de la decoherencia, nos enseña que no es posible saber, o sea, no es posible conocer todas las velocidades y las partículas las velocidades y las posiciones de las partículas hoy. Incluso si lo conociésemos, no es posible predecir cuál será dentro de 100 años o dentro de un minuto, porque esa evolución no es determinista, sino que es probabilista, ¿vale? Podemos saber cuáles son las probabilidades de que pase algo dentro de 10 años, pero ya no está determinado lo que va a pasar. Va a haber una serie de sucesos que van a condicionar lo que pase en función de esas probabilidades, ¿sí? Ahora, Marco, entonces, sí, adelante, por favor. Perdón, tú has trabajado mucho y investigado y todo. Esta parte de la aplicación práctica, es decir, la tecnología de este tema, ¿en qué parte ha tenido aplicaciones prácticas este tema? Es decir, modificación de la realidad por aplicación de la cuántica, lo que preguntaba hace un rato Luis de las computadoras cuánticas, etcétera. Pero ¿en qué áreas de trabajo hay una aplicación práctica que va a modificar nuestra realidad presente y futura? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Digamos, este conocimiento sobre la realidad microscópica que nos da la mecánica cuántica, que es la teoría que describe esta física, pues ahora que cada vez se va solidificando más, permite construir tecnología, efectivamente. Algunas de esas tecnologías son la computación cuántica, la criptografía cuántica, la simulación cuántica, la óptica cuántica, los relojes atómicos. Entonces, todas estas tecnologías tienen muchas aplicaciones. Entre esas aplicaciones no está el cambiar, digamos, nuestra percepción de la realidad. Son aplicaciones de otro tipo. Por ejemplo, la computación cuántica tiene como aplicación el poder realizar procesos computacionales con mucha mayor eficiencia que la computación clásica. Os pongo un ejemplo. Con la computación cuántica se va a poder romper toda la criptografía que utilizamos hoy en día. La ciberseguridad de Internet,
de blockchain, con lo que yo trabajo, toda esa criptografía se va a poder romper y ya se están trabajando nuevas formas de criptografía para ser resistentes a la computación cuántica. Otra aplicación de la computación o la simulación cuántica es tener mayor capacidad de procesamiento para simular procesos e interacciones. Por ejemplo, hoy en día estamos, pues todo el mundo está pendiente de la fabricación de la vacuna para el COVID, ¿no? Y vemos que los procesos de generación de vacunas y de medicamentos en general pasan por unas fases de diseño, testeo, pruebas en laboratorios, pruebas en humanos, porque no tenemos una manera de simular eso con un computador. Imaginaos que en cambio pudiésemos tener una máquina en donde yo pudiese darle exactamente los parámetros de un organismo y darle exactamente los parámetros de un medicamento que quiero testear y decirle a la máquina, simúleme usted durante el próximo año y durante los próximos 10 años qué pasa cuando interactúa este producto químico con este organismo. Eso sería increíble, ¿verdad? Bueno, pues no sabemos si la computación cuántica va a llegar a tener tanta potencia, pero desde luego es el camino a seguir para poder llegar a hacer ese tipo de cosas. Y esas aplicaciones que probablemente vayan a empezar a llegar de aquí a 10, 15, 20 años, ahora mismo nos dejan otras, que son, por ejemplo, en el campo de la óptica cuántica, existen ya procesos, es decir, la óptica consiste en estudiar la interacción entre la radiación y la materia, es decir, la luz y la materia, o por ejemplo, la luz y el cuerpo humano. Entonces, mediante procesos o estudios de óptica cuántica, podemos, ya se puede detectar un tumor maligno en menos de media hora, porque podemos analizar con una precisión extremadamente alta la radiación que una parte de nuestro cuerpo está emitiendo y recibiendo, porque nuestro cuerpo emite y recibe luz todo el tiempo. Entonces, analizando eso con la precisión de las herramientas de óptica cuántica, podemos detectar un tumor de manera no invasiva en el cuerpo en menos de media hora. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que este conocimiento sobre un microscópico trae. Ahora, Marco, ¿no? Perdón, Luis, adelante. Por favor, Eduardo. Sí, como ya nos queda un minuto antes del cierre, yo quería hacerte una pregunta casi que filosófica, ¿no? ¿Tú consideras que teniendo más herramientas tecnológicas en el día de hoy y quizás en el día del futuro, por supuesto, tendremos más herramientas tecnológicas, tenemos una mejor percepción de la realidad o no? O quizás nuestros abuelos o bisabuelos tenían una percepción de la realidad mucho mejor que nosotros sin tantas herramientas tecnológicas porque tenían otro tipo de conectividad con su entorno. Bueno, eso es una gran pregunta. Yo creo que efectivamente la percepción de la realidad cambia muchísimo con el tiempo, porque también las civilizaciones viven de manera totalmente distinta. Es decir, mismamente en el mundo hoy en día están las sociedades más desarrolladas y las menos desarrolladas, y vemos que el concepto de felicidad, por ejemplo, para una persona que no tiene nada, es diferente que para una persona que lo tiene todo. Entonces, eso es parte de la interpretación y de la percepción de la realidad que hacemos como seres humanos, como seres conscientes, ¿no? Como organismos conscientes. Yo creo que sí, que por supuesto que la tecnología cambia la percepción de la realidad. Ahora, lo que sí que creo es que hay unos conceptos mucho más de fondo que la ciencia todavía tiene que investigar y procesar mucho mejor, que es qué es la realidad en sí misma, si la realidad existe con independencia del observador, que es algo que todavía no está claro, si verdaderamente el ser humano o los seres conscientes genera la realidad con su observación o si hay una realidad que sea independiente del ser humano y qué implicaciones tiene eso, ¿no? Y sobre todo el por qué, que es algo que es difícil que la ciencia responda. Y si quieres, con esto termino, ¿no? Que muchas veces la gente pregunta si la existencia de Dios está, digamos, en conflicto con la ciencia. Y a mí siempre me gusta decir que por mucho que la ciencia avance, la ciencia está para explicar el cómo de las cosas, ¿no? Pero nunca el por qué. O sea, por mucho que la ciencia consiga explicar cómo funciona algo, la ciencia nunca va a conseguir explicar por qué algo funciona así. Entonces, todas esas reflexiones yo creo que es importante abordarlas en ciencia, que hoy en día es complicado porque no hay suficiente financiación. La gente quiere aplicaciones que sirvan para hacer dinero, no simplemente respuestas a preguntas fundamentales. Y veremos a ver si conseguimos cambiar un poco esa tendencia y conseguir que estas preguntas sigan siendo investigadas, ¿no? Oye, Marco, realmente ha sido un honor tenerte. Igualmente para mí. Sí. Y en ¿Qué es la realidad? Tenemos otros 3 invitados que se están incorporando al programa en este momento. Tenemos desde Venezuela la profesora Sandra Pinardi. Bienvenido, profesora. La profesora Sandra Pinardi es doctora en filosofía de la Universidad Simón Bolívar
Es directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Simón Bolívar y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha participado en la creación del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Yendo Reverón y tiene varias publicaciones. Desde Lima, Perú, le damos la bienvenida al profesor Juan José Bustamante, director del Instituto Peruano de Estudios Budistas, profesor de numerosas universidades y recientemente en la Universidad Católica desde 1989 hasta la actualidad, del Centro de Estudios Budistas también. Es licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico con una maestría en Economía del Desarrollo en Bélgica y prácticamente yo revisando su hoja curricular ha tenido contactos, reuniones, retiros con muchísimos maestros budistas, de manera que es una persona muy versada en el tema. Desde Valparaíso, Chile, tenemos el inmenso placer de contar en el programa con el profesor asociado de la Pontificia Universidad de Chile, Diego Romero, licenciado en Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Física Teórica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Filosofía de la Universidad de Oxford. Es decir que aquí tenemos todos los complementos de un gran tema para entenderlo mucho mejor. Luis, aquí tenemos unos invitados de primera, tú quieres saludarlos también. Efectivamente, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Como dijo Eduardo, aquí hay la masa crítica que nos permite a nosotros responder a un montón de incógnitas que tenemos nosotros mismos. Incluso yo le decía al anterior invitado, porque yo esta semana preparándome para esta entrevista, para esta conversación, más que entrevista, a nosotros lo que nos gusta es conversar. Para esta conversación, había todo un montón de preguntas y me quedaron muchas, pero que lamentablemente se las voy a tener que hacer a ustedes. Y creo que, entonces, pero bueno, yo creo que Eduardo empieza. Sí, yo comienzo, bueno, primero con las damas, con la doctora Sandra Pinardo, desde el punto filosófico. ¿Qué aproximación podemos tener a la realidad? El lenguaje, la realidad desde el punto de vista del lenguaje, los constructos que hacemos con el lenguaje, la realidad que construimos con el lenguaje. ¿Cómo funcionan esos constructos desde el punto de vista de la fenomenología de la realidad, el lenguaje, etcétera? Bueno, yo primero, muchas gracias por la invitación, por participar, por invitarme para participar en este programa. Bueno, digamos, la filosofía piensa la realidad de muchísimas maneras y creo que en el fondo el pensamiento contemporáneo, quizás el pensamiento de estos últimos tiempos, se ha dado cuenta de que tratar de pensar la realidad es enfrentarse a algo que en el fondo es básicamente incognoscible y muchas veces impensable. Que de alguna manera entonces lo que digamos, aquello que comprendemos como realidad termina siendo siempre el modo como interpretamos nuestra experiencia y los hechos con los que nos enfrentamos, pero siempre con la certeza de que hay muchísimos en esos hechos y muchísimos en esos espacios que no somos capaces ni de interpretar ni de comprender. Por eso, de alguna manera, la filosofía contemporánea ha llegado ha pensado que lo que nosotros llamamos realidad, que no es necesariamente lo real, sino justamente aquello que hemos logrado interpretar, aquello que hemos logrado ordenar, darle significado y de esa manera poder como dominarlo para comprender nuestra existencia y para tener una especie de orientación en el mundo. Sin embargo, nunca confunde, creo, el hecho de que eso que estamos llamando realidad sea realmente, entre comillas, lo real, algo que sea absolutamente más. Yo creo que parte de la idea de que lo real es resistente quizá al conocimiento y que el conocimiento lo que haría o lo que haríamos los seres humanos es
digamos, ordenar el mundo de una manera que nuestra experiencia y nuestra existencia pueda tener sentido. Y a ese orden con sentido y orientación es a lo que vamos a llamar realidad. Muy bien. Y profesor Juan José Bustamante, bienvenido de nuevo. Desde el punto de vista del budismo, ¿qué es la realidad? Gracias por la invitación. La realidad es solo una visión. Me resultó muy interesante escuchar este testimonio de la física y recién esta visión relativa de la realidad en la ciencia aparece con Einstein, comienzo del siglo pasado. Y sin embargo, en filosofía, ya en el siglo XVIII, Berkeley hablaba de un relativismo, donde todo dependía de la interpretación. Y en el budismo, en realidad, data del siglo III, con Vasubandhu y la filosofía del Yogacara, que es una de las escuelas del budismo, que propone que todo está sucediendo en la mente. Hay que recordar que el budismo tiene por intención liberar del sufrimiento a todos los seres. ¿Y dónde ocurre el sufrimiento? Ocurre en la mente. Entonces, somos bombardeados por estímulos y los interpretamos y construimos, como bien decías, un constructo de la realidad que es incierto, porque mi vecino tiene otra percepción de la realidad. Entonces, hay una irrealidad ontológica. Nada tiene una realidad en sí. Y esto incluso viene desde la India, con la escuela del Advaita Vedanta, donde existe el concepto de Maya, que es la ilusión. Todo es ilusorio. Claro. La esencia de las cosas depende de nuestra confusión, de confundir lo que es real con irreal. Y eso es lo que nos hace sufrir. Interesante, interesante. Yo quisiera preguntarle al profesor Romero lo siguiente, después de haber escuchado tanto a la doctora Pinardi como al profesor Bustamante, y después de haber escuchado a un físico teórico que estuvo unos minutos antes con nosotros, ¿cuál papel juega el cerebro en todo esto? El cerebro, se puede decir que el cerebro es cuántico. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Eduardo, Luis. Es un agrado poder también conversar con Sandra y Juan. Yo sé para dónde vas, Luis. A ver. Juan y Sandra acaban de decir que, bueno, en particular en el budismo, que no hay realidad en el fondo, ambos dieron respuestas muy cargadas a la participación subjetiva de la realidad, a cómo nosotros ordenamos o orquestamos lo que sentimos para poder movernos en este mundo. Dijo algo así Sandra, no lo dijo con esas palabras, pero fue más o menos esa idea. Y bueno, y lo mismo Juan, que en el fondo es la mente la que persigue. Yo me imagino de que Luis está pensando en ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica. De hecho, uno de los padres de la mecánica cuántica, von Neumann, hablaba de que la conciencia era la que generaba. Sí, bueno, tu pregunta era si tiene el cerebro algo que ver con la realidad. Y creo que ciertamente tiene muchísimo que ver en el sentido en que Juan y Sandra estaban tratando el concepto de realidad. Creo que
creo que tú apuntabas, por eso no estoy seguro, pero creo que tú apuntabas a ciertas visiones o interpretaciones de la mecánica cuántica en donde efectivamente algunas personas, prominentes científicos de hecho, consideran que era la conciencia la que hacía colapsar la función de onda cuando observamos. Y ese colapsar la función de onda es una cuestión súper técnica, pero que es la base, yo creo, de que estos cuestionamientos sobre la realidad tengan alguna cabida dentro de la física cuántica. Independiente de que von Neumann fue un físico impresionante y yo no soy nadie al respecto, creo que no se sostiene una visión así de la física. O sea, tiene algo que ver el cerebro en la realidad desde el punto de vista de Juan y Sandra, en el sentido de la realidad subjetiva, aquella que padecemos, que tiene que ver un poco con nuestra forma de padecer la vida, no sé. Ciertamente creo que sí, probablemente yo estaría de acuerdo, pero no sé. Pero desde el punto de vista de la física, incluyendo la física cuántica, creo que es insostenible. No hay cabida para que la mente tenga ningún rol relevante en la realidad. Ahora, la realidad nunca será objetiva, es lo que tú tratas de decir. No trato de decir eso, por el contrario. Si fuese dependiente del cerebro, entonces nunca sería objetiva. Okay. Estoy diciendo que no es dependiente del cerebro, es decir, que perfecto, es objetiva. Ahora, el problema es, sé que se habla del indeterminismo en la mecánica cuántica, la palabra objetiva se trata de distintas formas y es un término tan poderoso como sutil. Pero no me preguntaron eso y yo podría hablar un montón, así que para responder lo más concisamente posible, no, creo que sí se puede hablar de objetividad y no es dependiente del cerebro. Ahora, profesora Pinardi, ¿tiene sentido nosotros como seres humanos preguntarnos qué es la realidad? Bueno, yo creo que sí. Yo quiero hacer una acotación. Yo creo que la realidad a la que nosotros nos referimos y que podemos de alguna manera dominar intelectualmente porque podemos pensar, es una realidad que está modelada de acuerdo a nuestras capacidades lingüísticas, vamos a llamarlas así, de acuerdo a una cosa que se llama discurso. Eso no quiere decir que yo no crea que existe lo real, pero creo que lo real es absolutamente resistente a la capacidad que nosotros tenemos para interpretarlo o digamos, o elaborarlo. Es decir, creo que cada vez que lo interpretamos, lo hacemos pasar ya por un discurso que lo subjetiviza. Es decir, que la objetividad posible es una existencia resistente a nuestra capacidad. Ahora, creo que claro que tiene sentido preguntarse por la realidad, sobre todo entendiendo que de alguna manera la existencia que uno es y uno quiere ser tiene que encontrar sentido, y preguntarse por la realidad es de alguna manera intentar buscar sentido y orientación para la existencia, ¿no? para lo que se es. Ahora, sí estoy absolutamente, creo que no hay manera de pensar que lo que uno piense acerca de la realidad es lo real. Creo que ahí hay un hiato, una fisura, es decir, una impotencia de las capacidades intelectuales humanas, digamos, y cada vez que de alguna manera nos acercamos, dibujamos eso real de acuerdo a los discursos que tenemos para hacerlo, y eso lo puede hacer la física cuántica o cualquier otra, digamos, otra forma de aprehensión. Ahora, muy bien, profesor Bustamante, muchas veces el vincular el sufrimiento, muchas personas lo vinculan con su realidad. O sea, la gente tiene el concepto de que la realidad o su percepción de la realidad la hace sufrir, ¿no? Esta es mi realidad, dicen muchas personas cuando expresan el sufrimiento,
como que no pudieran escaparse de ella, no pudieran cambiarla. ¿Cuáles son los nexos que establece el budismo entre sufrimiento y realidad? Yo le agregaría algo, profesor, y es el tema de la aceptación, que también se ve mucho en todo esto. Active el micrófono, por favor. Cierto. Okay. Bien, en realidad nosotros estamos acostumbrados a una visión de la realidad y que creemos que es sólida. Y esto está para contestar una pregunta anterior respecto al cerebro. Nuestra experiencia no es solo intelectual, es una experiencia emocional. Y entonces esto genera rutas neuronales en el cerebro y genera costumbres, hábitos. Entonces nosotros tenemos una manera habitual de ver la realidad. Ahora, respecto a el sufrimiento, el sentido del sufrimiento, habría que hacer una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es humano. Tenemos sensibilidad y entonces el dolor existe. No, las cosas nos duelen de diferente manera, según la sensibilidad, etc. Pero el sufrimiento es diferente porque es lo que uno construye. Es como decía la doctora, un discurso hecho con lenguaje, con palabras, un constructo, una historia, un relato. Es decir, existe una narrativa mental. Y entonces, en realidad, mi historia es mi historia. Y si un vecino o una persona que me conoce mucho habla conmigo, no le interesa mi historia. Ella sabe lo que a mí ha pasado, pero no tiene mi historia, es decir, mi carga emocional, ¿no? Ahora, la fortuna es que uno puede generar nuevas rutas neuronales para modificar las historias y conocer directamente la realidad como suspendiendo el pensamiento. Entonces, esa es en el budismo la función de las experiencias contemplativas, como la meditación y la contemplación misma, ¿no? Que es la conciencia de la conciencia, ¿no? La metaconciencia. Ahora, Luis, si me permites, quiero preguntarle a Diego, porque Diego tiene una característica muy particular, que es un científico, pero al mismo tiempo es un filósofo, y él hace mucho estudio filosófico de la ciencia. Entonces, le quisiera preguntar a Diego, desde el punto de vista filosófico, ¿hasta dónde cree él que están los límites de la ciencia en lo que es el futuro descubrimiento de más elementos que se van a incorporar a la realidad científica? O sea, desde el punto de vista filosófico, ¿hasta dónde están los límites o los espacios para que la ciencia se llene de nuevos elementos que permitan tener otra percepción de la realidad, o otra modificación de nuestra percepción de la realidad, o otras variables que en unos años nos hagan percibir otra realidad distinta a la que tenemos en este momento? Sí. Gracias Eduardo. ¿Qué pregunta, en verdad? ¿Cuánto tiempo hay en este programa? No, mira, en verdad, bueno, primero que todo te agradezco lo de filósofo, etcétera.
Y efectivamente me dedico a cuestiones que tienen que ver con filosofía de la física y de la ciencia en particular, pero de ahí a ser filósofo hay un abismo de distancia ahí. Y la respuesta que te puedo dar no es tanto de la filosofía, o sea, es mucho menos académica de lo que quizás querrías, o no sé. Porque, pero bueno, pero si me lo permites, creo que hay dos cosas que me gustaría quizás decir, que son, no sé, ideas que se me acaban de venir, digamos. Tu pregunta era cuáles eran los límites de la ciencia o qué podía decir la filosofía al respecto. Sí. Y me quiero agarrar, sí, de una filósofa de Sandra, de lo que decía hace mucho de cómo el lenguaje genera y construye estas formas de representar la realidad. La ciencia no hace realidad, la ciencia trata de describir un mundo externo. A ese mundo material, que es una realidad quizá en un sentido muy distinto al que mencionaba Juan hace un rato, pero si a eso le llamamos realidad, a ese mundo material externo, entonces la ciencia trata de generar descripciones de la realidad. Hay filósofos de la ciencia que no estarían de acuerdo con esa descripción, pero más o menos, supongo, es más o menos plausible. No hace hechos científicos, sino que describe cosas que están pasando en el mundo. Y en ese describir ciertamente necesita un lenguaje. Entonces, la primera idea que creo asociada a cuáles son los límites de lo que la ciencia nos puede decir respecto del mundo tiene que ver un poco con los lenguajes mismos. El lenguaje que ocupa en particular la física es cada vez más matemático. Y eso tiene una gracia. La gracia es que la matemática es una rama en sí misma y los lenguajes matemáticos no necesitan ser validados, por así decirlo, por ningún referente externo, no necesitan tener eco en el mundo, a menos que seas platonista de los números, pero eso es otra cosa. Entonces, en general, la matemática, el desarrollo matemático genera estos lenguajes que son autoconsistentes. O sea, tengo, qué sé yo, Euclides parte de 5 axiomas y genera toda la geometría euclidiana de qué sé yo, de plano, del espacio plano entre dimensiones, lo que sea. Y si yo cambio un poco los axiomas, tengo geometría no plana y qué sé yo, álgebra o qué sé yo, lo que sea. Cada rama de la matemática de alguna otra forma es una especie si me permites lo laxo, es una especie de lenguaje. Y con ello se sirven científicos, en particular físicos, para tratar de dar descripciones lo más asertivas posibles respecto a este mundo material. Difiero con Sander en el sentido de que estoy de acuerdo en que el poder de la descripción depende del poder del lenguaje, en el fondo, y no tiene que ver con los... Sandra decía que en el fondo hay un abismo que no vamos a poder capturar nunca, y yo creo que capturamos tanto como el lenguaje nos permite capturar. Entonces, cuando Einstein ocupa, qué sé yo, geometrías raras, no planas, captura parte captura cuestiones de la realidad que son describibles en ese lenguaje. Entonces, uno de los límites, creo, es probablemente el lenguaje, y en ese sentido el límite son lo que puedan entregar o desarrollar los matemáticos, y no hay un límite claro en eso. O sea, el buscar estructuras que sean autoconsistentes ha sido algo que han hecho los matemáticos desde miles de años, y ahora siguen haciendo a una tasa vertiginosa. Hay cosas súper interesantes en el campo. Claro. Que algunas de ellas pueden llegar a ser aplicadas, está la promesa un poco de... Y sí. El otro creo que, el otro es más físico, pero creo que ya me estoy extendiendo mucho, si quieres paro aquí. Sí, y volvemos contigo con el otro. Yo quisiera preguntarle a la profesora Pinardi lo siguiente. Esto, profesora, es producto de estas lecturas, de estos estudios que Eduardo me ha hecho hacer durante esta semana sobre la realidad, sobre la percepción, sobre la verdad, en fin. Ese es producto de tantas cosas que hay. Por ejemplo, profesora, ¿hay una realidad detrás de la apariencia?
lo cual nos llevaría también a un tema que tiene que ver con la verdad. Bueno, sí, yo en cierto sentido diría que la apariencia es un tipo de realidad. Yo no creo que exista una cosa que sea la pura apariencia y eso no sea real. Eso tiene una dimensión de realidad. Lo percibimos, es un fenómeno, lo percibimos, podemos amarlo. Hay cantidad de elementos emocionales y elementos de experiencia que van a estar vinculados a la apariencia. Yo podría a lo mejor hasta pensar que muchas apariencias no tienen nada por detrás y la realidad son ellas mismas. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Que esta pregunta que le doy también nos lleva al tema de la verdad. Al concepto, definitivamente. Y le voy a explicar una cosa que me impresionó precisamente hoy leyendo Twitter. Yo soy un aficionado a Twitter y encontré unas declaraciones que da una artista de Hollywood que se llama Sharon Stone, que es muy famosa. Sí, entonces ella decía que no creer en la apariencia era una locura, cuando la apariencia era una realidad. Era una realidad. Sí, estoy de acuerdo. La apariencia es un tipo de realidad, por supuesto que sí, tiene una realidad. Pero es verdad. La apariencia es verdadera, cuando usted la ve es verdadera. Es verdadera para su experiencia, es indudable, además, usted la está viendo y es absolutamente verdadera. Que sea una verdad universal y necesaria, jamás. Que sea una verdad que cambia a la percepción de otros, también, pero eso no la hace menos verdadera. Claro. O sea, yo creo que creo que hemos aprendido que hay verdades de mucho tipo. Hay a lo mejor verdades con B mayúscula, podríamos decir, que son aquellas que tienen que ver con las ciencias o con los lenguajes, que tampoco son con tan mayúsculas, porque a veces son falibles también y se modifican y se cambian. Y hay pequeñas verdades que no por eso no son verdad, porque sean más pequeñas, son verdad de todas maneras. Profesor Juan José, hace un rato usted conversaba sobre el concepto del maya, ¿no? De la ilusión. Sí. Y uno encuentra también ciertas vinculaciones entre cómo se construye desde el punto de vista budismo la realidad no como un todo, sino como una sucesión distante. Y esa sucesión distante es la que nos hace a nosotros confundirla con una realidad, pero se puede fragmentar totalmente. La realidad es esa fragmentación, no esa composición como un todo, esa fragmentación de distantes, etc. Desde el punto de vista del budismo, el ser humano vive constantemente engañado. Claro, porque vive en el tiempo, el pasado, presente, futuro. La misma ciencia cuestiona entonces nosotros tenemos historias sobre lo que pasó y sobre lo que va a pasar, y eso nos hace sufrir, pero esto configura una visión dualista, pasado y futuro, ¿no? Pero también bien y mal, lo que es bueno y lo que es malo. Pero lo que es bueno es un relato, lo que es malo es otro relato, porque va a depender de los factores culturales. Entonces, lo que es bueno en una sociedad es malo en otra. Ahora, quién sabe, una definición de malo, si me exigen darla, diría que es aquello que hace daño, ¿no? Entonces la idea es poder abstenerse de hacer daño, y en ese sentido todavía somos seres duales porque hay daño y no daño, pero si uno concibe la mente
como un espacio indestructible, ¿qué daño puede haber? Todos son surgimientos y cesaciones en la mente. Los pensamientos aparecen como fenómenos, ¿no? El fenómeno quiere decir que aparece y todo lo que aparece desaparece. No deja huella, como escribir en el agua o escribir en el aire. Entonces uno puede distinguir la escritura, pero no queda rastro de la escritura, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros tenemos memorias cargadas de dolor. Y eso es lo que nos hace sufrir. Porque cada vez que las recordamos, se descarga de nuevo el dolor asociado y entonces sufrimos. Pero si fuésemos capaces de percibir la memoria, lo que pasó sin la historia, desaparece el dolor. Entonces, bueno, esta es una hipótesis y la idea es que cada quien pueda tener una experiencia para poder validar esta hipótesis. El budismo no trata de convencer a nadie ni de convertir a nadie. Solo es un conjunto de hipótesis, uno de los cuales es que todo es ilusorio, porque nada tiene una esencia inherente, todo depende de causas y condiciones. Si yo cambio las causas, cambio el efecto. O sea, cada cosa es un producto de factores. Si yo cambio los factores, cambia el producto, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo introducir nuevos factores para cambiar la realidad aparente, que todavía es válida para mí porque yo soy un ser que vive en la dualidad, vive en el mundo del dolor. Pero me puedo liberar, ¿no? No eran visiones de filósofos distintas, eran mis ideas nada más. Pero Ok. Una tenía que ver con esto del lenguaje y la otra en realidad tiene que ver con el mundo físico mismo. La pregunta era ¿cuáles eran los límites de la ciencia? Sí. Y bueno, otro límite creo insalvable de la ciencia tiene que ver con como se trata de generar discursos sobre tratar de escribir al mundo, tiene que ver con que podamos acceder de alguna otra forma a él. Y ese acceder en un sentido fundamental tiene que ver con interacciones. Ustedes tienen que haber escuchado hablar de la materia oscura. La materia oscura es materia, sabemos que es materia porque gravita, el movimiento de las galaxias un poco depende de la cantidad de materia que ellas tienen en términos de su dinámica, pero no es materia como la conocemos. Y se llama oscura, o sea, le decimos oscura porque en realidad no la vemos. Las opciones para ahora tratar de detectarla tienen que ver con partículas raras que tienen o sea, interacciones muy débiles. Pero ahí está la esperanza de que hayan interacciones muy débiles, porque si son detectables, en principio son conocibles. Sabemos que existe ahora porque efectivamente interactúa gravitacionalmente. De esa forma interactúa. Pero si no interactuara de ninguna forma, podrían, y esto es súper especulativo, pero podrían existir cosas en el mundo material objetivo de las cuales no tenemos ningún acceso. O sea, podría haber aquí al lado mío algo, una realidad paralela, hecha de una materia absolutamente distinta, que no tenga carga eléctrica, que no interactúe débilmente ni a través de las fuerzas nucleares fuertes, ni gravitacionalmente, ni ninguna otra, son solo 4, los físicos somos flojos, porque son solo 4 fundamentales fuerzas o interacciones hasta ahora conocidas. Si hay alguna otra de la cual que no interactúa con la materia que nos compone, aquel mundo material sería absolutamente inaccesible para nosotros, sería literalmente un universo paralelo.
Pero eso, pero eso escapa un poco a tu pregunta, porque, claro, no hay un límite. O sea, la ciencia se ocupa del universo entendido como todo lo que es, pero todo lo que es distinto a todo lo que es cognoscible. Y bueno, eso. En el fondo, como requisito mínimo, supongo, en términos materiales, es necesario de que las cosas interactúen, que de alguna otra forma haya alguna transmisión de momentum, energía. Lo impresionante para la ciencia es que no solamente abarca lo cognoscible, sino reconoce lo incognoscible también. Es decir, hace cognoscible lo incognoscible, como es el caso de la materia oscura y de la energía oscura en el universo. Y si me permites sí, claro. Una colita a esa reflexión, la pregunta es, bueno, ¿qué es la realidad? O si la realidad existe. Yo creo que es más o menos, o sea, es innegable que la realidad existe. Lo realmente maravilloso es que es una cosa rarísima. O sea, entendiendo la realidad como el mundo material, el mundo que trata de escribir la ciencia. Claro. Como decían los otros invitados, una cosa es nuestra percepción y otra cosa es aquello que excede a nuestras percepciones y nuestras formas de andar por el mundo. Y estoy de acuerdo con Sandra, o sea, nosotros construimos una historia con los elementos que tenemos, pero el mundo material excede a nosotros, entonces las posibles historias son muchísimo más interesantes, más bellas, más radicalmente alocadas de lo que cualquier filosofía podría en principio abordar, creo. Estoy siendo un poco, o sea, no es que sea arrogante, no estoy poniendo la capa de la ciencia, pero ¿quién se iba a imaginar de lo que hablaba el invitado anterior, de contracciones espaciotemporales, de singularidad de agujeros negros, esto de la cuántica, de la genética, de que venimos todos de una célula, esa plantita atrás mío, yo, tenemos un ancestro común. Todos esos relatos son muchísimo más interesantes, creo, que mucho de lo que podemos elucubrar a partir de nuestra sola experiencia. Y eso lo encuentro fascinante. Yo quisiera hacer una pregunta al profesor Bustamante. Cuando el Buda salía a la calle y se ponía en contacto con la realidad y encontraba a la gente no utilicemos por ahora la palabra sufrimiento, que ya usted explicó que era lo que significaba para la religión, sino con dolores muy fuertes por las cantidades de falencias que tenía esa población donde él creció, porque él vivía en un palacio, era un príncipe. Ahora, cuando él vio esa realidad, él no se construyó esa historia del sufrimiento. Bueno, primero que hay dos grandes pilares para explicar la realidad en el budismo, según el budismo, ¿no? Uno es la sabiduría de saber cómo son las cosas en realidad, y la otra es la compasión. Okay. La compasión no es la lástima, es darse cuenta que las personas sufren, bueno, todos los seres sufren, no solo las personas, y debemos acompañarlos para darles paz. Entonces, ¿cómo es que tenemos paz? Conociendo la realidad verdadera y no la aparente, ¿no? Entonces, y esto me lleva a una pregunta suya que quedó sin contestar respecto a la aceptación. Así ¿no? es. Y podríamos decir que uno trasciende la realidad cuando la acepta completamente. El dolor, por ejemplo, si uno lo acepta completamente, entre comillas, duele menos. Es decir, tiene menos peso. Duele igual, pero me pesa menos, ¿no?
Entonces hoy día se habla de la aceptación radical, que no es una mera aceptación, sí, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Eso sería un conformismo, sería una resignación derrotada, ¿no? Entonces, más bien pensamos que todo es como cuando sale el Buda de su palacio, en realidad él se pierde en el laberinto del mundo, porque su padre le había construido un palacio para que él nunca viera el sufrimiento. Sí, sí es. Porque si lo conociese, iba a ser, en vez de un gran emperador, iba a ser un gran santo. Así es, así es. Entonces se encuentra con tres realidades. La realidad de la enfermedad, la realidad de la vejez y la realidad de la muerte. Que son tres cosas que no podemos escapar jamás. Entonces, pero tiene un cuarto encuentro con alguien que estaba trascendiendo esas tres realidades. Entonces, él se interesó por ese camino, abandonó su palacio, se convirtió en un asceta. yogi, en un asceta. Y entonces, después de 6 años de buscar infructuosamente la realidad, se dio cuenta que el único sitio donde podía encontrarla era dentro de sí. Y entonces, un buen día, la encuentra. Y se da cuenta que era una cuestión de despertar. Y hay una poesía muy hermosa que dice que la realidad aparente es como un sueño, como una visión, como una burbuja, como una sombra, como un rocío, como un relámpago en una noche de verano. Es decir, fugaces. Todo es impermanente. Entonces, nada tiene un ser inherente. Ni siquiera el sufrimiento tiene un ser inherente. Por eso nada es real. Por eso nada tiene un ser. Eso es un gran tema polémico con otras escuelas de pensamiento, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo tenemos que ir a un corte comercial, Luis, pero antes de ir al corte comercial, yo quiero dejarle una pregunta a la profesora Sandra Pinardi. En relación a la vinculación entre los conceptos de realidad, ser y existencia. ¿Qué vinculaciones filosóficas, usted que ha investigado entre muchos otros temas filosóficos, el de la realidad, hay entre el ser, la existencia y la realidad? Eduardo, pero me gustaría antes de que Diego responda, leer algunas cosas que nos han dejado. Alex Segura Lozano nos dice, qué bueno que tienes un físico ahí. Qué bueno. También nos dice Carlos Alberto Rojo, el tema de mecánica cuántica es apasionante. Muchas veces los conceptos o principios al nivel atómico como superposiciones, como vacío, dimensiones, lo que lleva a uno a filosofar en contra de la divinidad. Michelle Hutchinson de Conexión Mi País, Costa Rica, nos manda un saludo enorme. Carlos Alberto Rojo vuelve a decirnos se necesita hacer otro programa con este excelente panel. De verdad, vendrá, estoy seguro que sí. Bueno, Diego. No, Sandra, estaba Sandra, perdón. Sí. La relación entre realidad, existencia y ser, sí. ¿No? Así es. Bueno, a ver, así, en principio, digamos, a ver, yo diría que la realidad es aquello que hace posible que seamos una existencia, es decir, relacionando así. ¿En qué sentido? La filosofía ha pensado estos tres términos de muchísimas maneras. Sin embargo,
creo que la realidad es como aquello que da lugar, digamos, ese mundo material o eso que existe. A los fenomenólogos llaman a esa realidad, la llaman ahí, por decir que existe algo, que hay algo, pero que no necesariamente ese algo lo podemos conocer y lo tenemos interpretado. Eso sería lo real en un sentido, digamos, absoluto, aquello donde la física puede descubrir una cantidad de interacciones y puede elaborar una cantidad de narraciones que son completamente impensables para lo humano. Eso creo que entonces la realidad sería eso que llamaríamos, que los fenomenólogos, por ejemplo, llaman ahí. Y lo llaman ahí justamente para no calificarlo de ninguna manera, sino para decir es eso que está siempre alrededor mío, sobre lo que yo me encuentro. En ese sentido, ¿qué sería la existencia? Bueno, la existencia creo que es un problema humano, es decir, pensar que las cosas existen y elaborar esa idea de existencia como diferente de posible o diferente de otras cosas es un problema básicamente humano. ¿Y qué sería la existencia? Pienso que la existencia es el conjunto de acciones y relaciones que mantenemos con todas las demás cosas. Y en ese sentido pienso que el ser no es un problema en sí, sino es un problema de vínculos relacionales con lo que es real. Y esos vínculos relacionales con lo que es real es lo que convertimos en discurso y es a lo que llamamos realidad, ya no en el sentido de lo real, sino de las realidades con las cuales de alguna manera damos sentido y orientación a nuestra propia existencia. Pero existir es estar seguro de que hay algo que es real, creo, indudablemente. Muy bien. Muy bien. Diego, hay una palabra que a mí me llama mucho la atención. No es que me mortifique en todo caso, porque no llega hasta allá, pero sí quisiera que me la respondieras tú como físico. ¿El vacío existe? Vi un programa vuestro, Muchas gracias. como referencia, en donde hacían la misma pregunta en otro contexto. El vacío es algo muchísimo más interesante de lo que en principio pareciera, de acuerdo a la física contemporánea. El vacío entendido como espacio sin cosas, probablemente, de hecho, no existe en nuestro mundo. De acuerdo a la teoría cuántica de campos, los campos de nuevo, son esta idea matemática. Un campo es una función que tiene un valor en cada punto del espacio. Y hay campos con distintas propiedades. Hay campos escalares, es decir, campos de números, cada punto tiene un número. Hay campos vectoriales, cada punto tiene un vector, una magnitud con una dirección. En fin. La mecánica cuántica de campos hace uso de esa idea matemática de campos, y esos campos tienen valores en todo el espacio. Las excitaciones de esos campos, pensados así como un mar que se extiende, las olas de ese mar serían las partículas. Pero independiente de que hayan excitaciones o no, está el campo igual. Entonces, en ese sentido, literalmente, si uno quiere ser absolutamente cerrado con la definición de, bueno, el vacío existe, o siempre hay campos. Y de acuerdo también a otras tecnicismos que quizá no vale la pena, el principio de incertidumbre, etcétera, en tiempos suficientemente pequeños siempre va a haber una incerteza respecto de la cantidad de energía, y la energía se transforma en materia, entonces aparecen pares de partículas, antipartículas todo el rato. En fin, el vacío es lo que creemos que es vacío, o cuando tratamos de sacar todo del cuarto, mientras
más esfuerzos hacemos, nos damos cuenta de que hay un mundo vibrante que no deja de bullir. Claro. Hay un libro para esta pregunta para el profesor Juan José Bustamante, un libro que a mí me gusta mucho, pues una fuente infinita de reflexiones, un diálogo entre budismo y ciencia que se llama El infinito en la palma de tu mano, o The Quantum and the Lotus, entre el físico vietnamita Thich Nhat y Matthew Ricard. Y bueno, es un libro plagado de reflexiones, de un contrapunteo entre un científico y un budista. Y yo recuerdo haber leído algo que a mí me impactó mucho, que fue la discusión que ellos tenían sobre el origen y fin de la realidad, basado en el origen y fin del universo, ¿no? Y para el budismo no existe un principio ni un final en el nacimiento del universo, es decir, no hay un surgimiento de la nada, no hay un paso de la no existencia a la no existencia, sino siempre ha sido existencia. ¿Cómo desde el punto de vista del budismo hacemos confluir esa aproximación, esa visión del mundo con la realidad? Es decir, la realidad no tiene un principio, no tiene un final, pero constantemente sí puede estar sujeta a modificaciones, porque las percepciones que tenemos ahora no son las que tenían nuestros abuelos o bisabuelos del mundo. ¿Qué nos puede agregar al respecto, profesor? Bueno, digamos que haciendo uso del concepto de vacío anterior, digamos que las cosas están vacías de realidad intrínseca. Entonces las cosas no tienen un ser propio. Digamos, las cosas existen, pero no son. Porque interactúan. Es decir, hay una interdependencia. Entonces, no hay, respondiendo a la pregunta, es que no hay una causa primera. No se concibe una causa primera en el budismo. Lo que se entiende por vacío, hay varias interpretaciones en el budismo, varias escuelas. Recuerden que el budismo tiene 2500 años y han habido muchos aportes. Pero quizás la más interesante es, y que nos compete a los seres humanos, es cuál es la verdadera naturaleza de la mente. Y la mente es un espacio vacío que se llena y se vacía constantemente. Hay una continuidad de surgimientos mentales, pero que continuamente también desaparecen. Como todo fenómeno, los fenómenos mentales aparecen y desaparecen. Entonces, no hay nada que permanezca, no hay nada que subsista. Entonces, entre la pregunta de si las cosas son o no son, el budismo un poco que adopta la idea de que no hay un ser, no hay una esencia. Entonces, y sin embargo, en realidad lo que quiere es ir más allá del ser y el no ser, o sea, una trascendencia total, ¿no? Entonces, en el budismo hay una posibilidad de experimentar eso. Ese es lo interesante, porque hay casi, digamos, un criterio científico, porque todas las personas pueden experimentarlo si efectúan la investigación de su propia mente, de su propia realidad interior.
O sea, hay una realidad exterior que es relativa, depende de causas y condiciones, y la realidad interior también depende de causas y condiciones, pero tiene diferentes grados de sutileza. Digamos, está el nivel más grueso, el nivel más sutil, el mucho más sutil y el extremadamente sutil. Y más allá aún, donde ya no hay sino es potencialidad. Entonces, ¿quién sabe si ha habido un Big Bang? Había una potencialidad de explotar y todo surgió de allí, ¿no? Ahora, eso no es una causa primera, es una potencialidad. ¿Cómo distinguimos entre fantasía y realidad? Así es, Sí. sobre todo cuando lo irreal se puede hacer realidad. Sí, sí, estoy de acuerdo. No sabría muy bien cómo podemos distinguir entre fantasía y realidad. No, porque realmente además nuestra experiencia contemporánea nos ha dicho no solo que lo irreal puede hacerse realidad, sino que a veces cosas impensables pueden suceder también y hacerse realidad. O sea que creo que uno puede, digamos, distinguir las fantasías solamente en la medida en que, pues no sé, la verdad es que no sé, es una pregunta muy complicada. No sabría distinguirla. Y Diego, ¿qué Diego. opina? Yo opino que yo puedo creer que soy más inteligente que Einstein y yo soy más guapo que Brad. Y esa creencia me puede hacer muy bien, pero no es real. Es ciertamente falso. Creo que a ver, hemos tratado el tema de la realidad en este programa de formas súper distintas, en verdad. Creo que los términos han sido ocupados de forma distinta. Cuando el profesor Juan y cuando Sandra o yo hablamos de realidad, no siempre estamos diciendo la misma cosa. Cuando recién hablé de la realidad del origen y el Big Bang, etc., uno puede creer un montón de cosas, esas creencias le pueden hacer muy bien, pero eso no quita de que haya habido o no un Big Bang cuando se refiere a un momento. Entonces, si la pregunta es, bueno, ¿cómo distinguimos la realidad de la fantasía? Hay una enorme literatura en filosofía de la ciencia respecto de teorías de justificación y qué significa justificar y qué es racional, etcétera, que no me da un minuto, en verdad. Pero creo que la clave, sobre todo en la racionalidad, y eso es siempre poner a prueba, es el espíritu crítico en el fondo, es tratar de encontrar coherencia no solo en el discurso, sino que con aquellos datos externos al discurso. Sobre todo, o sea, en el ámbito en el que refiere. Es por eso que, volviendo a algo que había dicho Eduardo, que yo un poco me escapé, es por eso que podemos generar discursos sobre cosas que no sentimos, que están fuera de nuestro alcance sensorial en términos de ciencia. Porque al final hay pequeñas incoherencias que nos obligan a buscar coherencia en otro relato que al final abrace no solo la coherencia del relato mismo, sino que los datos externos y las evidencias con las que contamos. Y eso va más allá de lo que uno quiera o le haga bien. Y creo que eso efectivamente nos permite distinguir entre realidad y fantasía. ¿Y profesor Bustamante? Bueno, para el budismo todo es fantasía, porque la palabra Buddha viene de una raíz sánscrita, Bud, que significa darse cuenta, y se traduce por lo general por despertar. Entonces, el despierto es alguien que ha dejado de dormir, que ha dejado de soñar. Entonces, las experiencias son como un sueño. Entonces, todo es
ficción. Cuando yo me despierto en la mañana, digo, era un sueño. Pero mientras soñaba, estaba seguro que era real, ¿no? ¿Qué nos prueba que esto es real? Hay un famoso filósofo chino, siglo V antes de Cristo, Chuang-Tzu, decía, he soñado que era una mariposa. ¿Cómo sé que no soy ahora, que no soy en realidad una mariposa que está soñando ser Chuang-Tzu? No, muy bien. Y la pregunta que yo les tenía es, yo a veces siento de que uno en la vida lo que hace es ir descubriendo la realidad. Prácticamente nuestro sentido es ir descubriendo progresivamente la realidad. Y eso me lleva a preguntarle, ¿existe desde su punto de vista los tres una realidad última? Sandra, Diego y el profesor Bustamante. Una realidad última, yo creería que sí existe algo que es absolutamente, que está ahí, digámoslo así, y que en ese sentido es una realidad última. No creo que uno pueda conocerlo, no creo que uno pueda interpretarlo en su totalidad, no, pero creo que está ahí. Y que es más, creo que da lugar a que uno pueda ser un existente y pueda ser un conjunto de acciones e interpretaciones sobre eso que está ahí. Interesante. ¿Y Diego? No lo podría haber dicho mejor que Sandra, en verdad. Creo que una cosa es que exista el mundo, el material, realidad, llámenlo como quieran, y otra cosa es el acceso a él, el acceso epistémico, que logremos conocerlo. Como no dije nada más interesante que Sandra, me permito voy a ocupar mi tiempo en una pequeña reflexión. Creo que incluso no hay nadie, no hay ninguna persona que sea antirrealista, o sea, idealista absolutamente, que crea que todo es mental y que no existe el mundo material y que viva más allá de la pubertad. Porque cualquiera que ponga en duda la existencia del carro que se viene frente a él o de la altura en la que está y que digan, bueno, si esto es un sueño me puedo tirar, no sobrevive más allá de los 10 años. Así que si han encontrado a alguien que afirme que el mundo no existe y es mental, probablemente no ha actuado de forma totalmente coherente con su filosofía. Profesor Bustamante, ¿la realidad última para el budismo existe? Active su micrófono, profesor. Sí. Bueno, si es que existe, es incognoscible. Okay. Es inaprensible, indescriptible, inefable. Entonces solo queda el silencio. Digamos que hay una diferencia entre el conocimiento. Hay varias vías de conocimiento, ¿no es cierto? El episteme es una forma de conocimiento lógico, y hay una forma de conocimiento que es noético, la noesis, que es la intuición, pero no hay una intuición de adivinar, que esa es la intuición sensorial, ¿no? Sensible, sino una intuición metafísica de intuir si es que hay una verdad última, ¿no? Bueno, pero solo podría contestar con el silencio. Muy interesante la respuesta de los tres. Ya lamentablemente llegamos al final del programa. Ha sido un inmenso placer para nosotros tenerlos en el programa, a pesar de que para muchas personas este tema dice, bueno, es complicado, ¿por qué te metes en eso? Que la realidad, la gente quiere vivir otro tipo de realidad que es más sencilla, más superficial, pero nosotros hacemos ese esfuerzo de que se toquen estos temas. En la medida en que de alguna manera siempre se toquen estos temas, van a estar vivos y van a permitirnos a nosotros como seres humanos
conocer mejor la realidad, experimentarla. De manera que ha sido un placer enorme tenerlos en el programa de hoy, en el Séptimo Laberinto. Estoy seguro que habrá otra oportunidad también para que volvamos a conversar. Luis. Sí, muchas gracias. Realmente todavía tengo muchas preguntas aquí anotadas en esta hoja, en esta hojita de papel, pero yo sé que va a haber otra oportunidad. Excelente panel realmente. Estoy muy contento. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Y hay respuestas que me van a servir de mucho en la vida. Yo que se los digo. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Alexia, por este acompañamiento, por esta ayuda que nos has prestado. Tanto piacere. Gracias, Alexia. Gracias. Con gusto. Bueno, que tengan una buena noche. Igualmente, Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta pronto.